algo que yo no esperaba, porque yo quería seguir siendo mi carrera en la radio, que era, pues me llenaba muchísimo. Era algo que yo no esperaba, pero también no me pude negar a un llamado cuando me llegó, ¿no? Y lo que aprendí ahí en el sistema de Jalisco fue que en la generosidad te completas como ser humano. Oye, Chela, ¿y esto está al alcance de todos o algunos por los rasgos de la piel, la edad, o todos podemos dar? Pues todos, o sea, el dar no tiene... Es gratis. No tiene límites y no te cuesta nada, y lo que recibes a cambio es una riqueza espiritual y humana que no puedes pagar con nada. Pues y yo creo que tú precisamente, José Carlos, que todo el santo día te das, y también dejaste un empleo estable por dedicarte como a una obra maravillosa que es la que tú encabezas siempre. Tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Eres un cómplice del dar. Entonces, y yo creo que me entiendes perfecto de cómo a veces ni siquiera están esperando que tú les des algo material, simplemente que los escuches, que les prestes tu oído, que les des un abrazo, que estés con ellos. Y eso te dignifica como ser humano. Sí, totalmente, y es adictivo. Y fíjate, en mi caso, ahorita que lo tocas se me rasgaron los ojos, pero hay veces que tienes que entender que tu vida tiene que cambiar, porque ya lo que te llena son otras cosas, y eso te hace feliz, y es lo que te hace feliz. Y sí, tienes razón, yo dejé muchas cosas por andar en esto, pero es maravilloso. Yo creo que es lo más bonito que existe, y es adictivo. Te sientes feliz, generas endorfinas, generas no sé cuántas sustancias en tu cuerpo, pero es adictivo de veras, Chela, ayudar. Tú sabes también de eso. Oye, Chela, pero mira, a veces es entre tu misma familia, la gente cercana, tus mismos amigos. A mí a veces me ha costado mucho trabajo convencerlos de donarse, de la alegría de dar. ¿Qué crees que está sucediendo en esa persona en ese momento, y cómo podrías compartirnos tú la forma de cambiarle el chip? Y hay gente que te juzga, perdón, para completar, hay gente que te juzga también. Bueno, yo creo que esto es producto de que vivimos en una sociedad muy materializada, que nos fijamos mucho en lo que el otro tiene y lo que a mí me falta, pero en cuestión material, no tanto en lo espiritual. Cada vez lo material te va alejando de la parte espiritual, de la parte humana. Entonces, muchas veces creemos que la persona que está sufriendo se lo buscó, o que está pasando un mal rato, que no tiene dinero, no tiene trabajo. Bueno, pues yo, ¿por qué te voy a compartir lo mío, no? Es una sociedad un poco egoísta, demasiado materialista, que se tiene que trabajar mucho en eso. Y mira, yo creo que la generosidad en darte a los demás es un llamado que el ser humano recibe. Si le haces caso o no le haces caso, es cosa tuya. Y la verdad, a veces perdemos hasta amigos por tratar de convencerlos de que lo que tú haces es lo mejor. Yo creo que con que te vean feliz con lo que haces, haciendo cosas, te conviertes en un buen ejemplo, un referente para ellos. Y a veces acaban haciendo algo por ti que no es exactamente lo que tú esperabas de ellos, ¿no? A veces te ven en eso y dicen, bueno, es que esto no es lo mío, hazlo tú, pero ¿en qué te ayudo? Te contactan con alguien o le hablan bien de tu obra a otra persona, y ya con eso te dieron muchísimo lo que ellos son capaces de dar. Y no todo el mundo te va a dar lo mismo que tú das. Cada quien va a dar a su manera, y ahí poquito a poquito se va sembrando esa semillita, ¿no? Que finalmente cuando te das a los demás, tu vida se va llenando de otras cosas. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía, lo que tú hagas ahorita por otro, se te va a regresar, pero no esperes que se te regrese a través de esa misma persona. Se te va a regresar en un momento de tu vida y ni cuenta te vas a dar. Y sí es cierto, si volteas para atrás y dices, híjole, qué bien me ha ido
en esto, que no me falta trabajo, en este momento que estamos viviendo todos en todo el mundo, y que lo que yo hago no lo puedo realizar porque ni puedo ir a dar clases, ni puedo hacer cursos, ni puedo viajar a dar conferencias, ni puedo recibir gente para asesorías porque la pandemia me lo impide. Pero nunca me ha faltado qué hacer por los demás, nunca me ha faltado el plato de comida en mi mesa, ¿no? Sí. Entonces es como, aquí en medio de esto puedo seguir haciendo algo por los demás y sé que de alguna manera lo voy a recibir y no lo hago por eso. Claro. Es simplemente que la vida te lo recompensa de alguna manera, pero independientemente de que te lo recompense, porque cuando uno da no debe esperar recompensa. Exacto, no es esperar nada a cambio. Fíjate, Chela, que me acabas de mencionar una buena noticia y una buena práctica, que el ejemplo arrastra. Entonces, exacto, es importante dar también como testimonio, ¿no? Oye, Chela, y aparte digo, para todos nuestros podescuchas, o sea, mucha gente dice, oye, pues tengo que dedicarme a esto, no necesariamente, y tú desde muchas trincheras, supongamos desde el Trompo Mágico, siendo tú la directora, pudiste dar muchas cosas. Me acuerdo que implementaste los días que no se cobraba la entrada, o sea, a lo que voy es que mucha gente, siendo dueño de empresas o siendo un empleado o siendo lo que sea, pudiera ser, si tú nos pudieras compartir a lo largo de tu trayectoria laboral esas pequeñas acciones de cómo saber dar para darle más tips a nuestros podescuchas. Gracias, Liber. Pues mira, yo creo que es algo que ya viene en el proyecto de vida de una persona, ¿no? Nosotros teníamos el mejor museo de México en ese tiempo, teníamos un espacio maravilloso para los niños y qué bueno que me preguntas porque quizás de todas maneras lo hubiera hecho, pero recuerdo como es tan bonito el edificio, cuando se abrió el museo era muy impactante para mucha gente que pasaba por ahí. Y recuerdo que una vez, fíjate cómo te puede llegar la oportunidad a través de otros. Uno de los elementos de seguridad del Trompo Mágico me fue a mi oficina y me dijo, oiga, licenciada, mire, asómese. Y nos asomamos por el ventanal. Me dijo, ve, esa familia que está allá afuera ya tiene rato. Yo creo que no se animan a entrar. Entonces dije, no, bueno, pues vamos a preguntarles, ¿no? Diles que si es el problema es el dinero, la directora los invita. Y lo dejé que lo hiciera, ¿no? Para no impactarlos. Entonces, pues sí, era el dinero que no les alcanzaba. Y le dijo, no, la directora los invita. Era una familia de bajos recursos y ya hablé a taquilla para que los dejaran pasar. Y a partir de eso se nos ocurrió que teníamos que hacer también un día para todas estas familias. Hicimos la promoción y bueno, fue todo un éxito que a todos nos hizo mucho bien, pero creo que lo que más me gusta platicar es una promoción que creamos a través del Departamento de Desarrollo, que en ese tiempo la encargada era alguien que queremos muchísimo, todos los que estamos en esta conversación, que es la Huicha, Ana Luisa Ramírez, y creamos un cochinito invitador, que era una alcancía que estaba al centro del museo, en el vestíbulo, donde los niños y los papás podían depositar dinero. Ese cochinito invitador financió la entrada de muchísimos grupos, entre ellos muchos de Mamá, la maravillosa obra en la que tú estás, Libertad, y que tu papá creó con tanto amor y que se entregó a ella. Yo creo que tu papá es un gran ejemplo de la entrega de vida a una obra y que tú también tuviste que sacrificar muchísimo en no tener a tu papá porque él estaba cuidando a todos los niños de la calle, que nadie los veíamos como los veía él, ¿no? Entonces, así fue como se financiaron la entrada de muchas ACES, se financiaron la entrada de escuelas sin recursos, de municipios, grupos indígenas, con ese cochinito invitador, que mira, era tan bonito porque la experiencia la vivían en familia, papás con hijos,
y salían tan contentos que a veces los papás se volteaban así la bolsa del pantalón para ver de dónde tenían más dinero, porque además, como hemos aprendido en AFP, poníamos la gratitud con las cuentas claras al final de mes siempre, ¿no? Gracias a tu aportación, tantos niños vinieron de estas asociaciones. Entonces eso motivaba muchísimo. Y los papás decían, mira, me iba a gastar todo esto y no me lo gasté. Nos volteaban la cartera, encontrábamos billetes desde 100, 200, hasta billetes a veces de mayor denominación, que no sé qué ponerle de 1000, de 500, pues. Pero las monedas de los niños, lo que les sobraba, lo ponían ahí. Y fue una experiencia muy linda porque se contagia, la gente se contagia de ver que un peso que tú des se puede multiplicar junto a los pesos de los demás. Y es el ejemplo. Y si en una empresa, volviendo a tu pregunta, lo quieren hacer, tendría que venir la iniciativa de alguien. Y si lo hacen y lo implementan, se van contagiando unos con otros. Ahora con esto de la certificación de la responsabilidad social, muchísimos empleados están participando en obras voluntarias. Y muchísimas empresas han creado sus fundaciones a través de un momento especial que vivieron en su familia, de una pérdida, de una nota que vieron en la televisión y les impactó. Fíjate, Chela, que esto que nos estás compartiendo, que realizaron en el Museo Trompo Mágico, lo del cochinito invitador, para mí es una muy buena práctica y además generaron un momento educativo para los padres de familia, para enseñarles a sus hijos también a compartir y a desprenderse, a saber que hay otros que a lo mejor no pueden disfrutar el museo como ellos lo disfrutaron. Fue una fabulosa oportunidad. Una buena noticia, sí, o sea... Sí, claro. Y una buena práctica. Claro, que enseñas desde chiquitos a los niños a que, o sea, cómo fue la compartan. forma de dar, el día de dar, ¿no? Que genera alegría, ¿verdad, Chela? La alegría de dar. Y que realmente el Museo Trompo Mágico, como es el gobierno del estado, pues tiene su subsidio, pero ese subsidio era suficiente para pagar la nómina y el mantenimiento de las áreas. Nosotros teníamos un cobro de entrada simbólico, porque realmente cobrar 35 pesos es simbólico por la entrada y disfrutar todo lo que estaba adentro. Era simbólico, pero ese dinero a nosotros nos servía para esto, para nuevos proyectos, que todo se iba al gobierno del estado, porque pues así es como marca la ley de ingresos. Pero si nosotros incrementábamos nuestros ingresos por los recursos propios que íbamos generando, que no solamente eran las entradas, el estacionamiento, la renta de espacios, muchas cosas más, el presupuesto era muy, nos lo consideraban especialmente para el siguiente año. Entonces sí, era un esfuerzo que a todos nos beneficiaba, y si con ese esfuerzo podíamos cubrir los ingresos de otros niños, pues era mucho más lindo, ¿no? Y luego, o sea, otra experiencia que pudieras también compartirnos es, bueno, como directora implementaste, ¿no? Y lograste esta forma de cómo poder hacer acciones correctas. Pero es como si no eres directora, pero tienes un talento, en este caso tú, además de los muchos talentos que tienes, eres cuentacuentos para niños, para niños. Entonces, si alguien tiene un talento, pues dices, bueno, es que yo no soy dueño de una empresa, pero tienes un talento como tú, Chela, que nos puedas compartir también a lo largo de estos años todo lo que has podido construir. Y aparte no nomás los cuenta, también los escribes, ¿verdad, Chela? Bueno, sí, me encanta, eso me llena a mí muchísimo. Pero fíjate, ahorita que estaba escuchando la pregunta de libertad, se me vino a la mente cuando yo era conductora de un programa para niños en la ADK. Hicimos, lo empezamos, y justamente ¿sabes con quién lo empezamos? Libertad, con tu papá. Empezamos un maratón de juguetes para Navidad. Lo empecé primero en Radio Metrópoli, después como me cambié de estación me fui a otro lado del cuadrante, me fui a la DK, pero recuerdo especialmente el de la DK porque el director me pidió que no lo hiciera desde cabina. En Radio Metrópoli lo hacíamos adentro del kilómetro del juguete.
y llegaban los niños y dejaban juguetes y todo y se lo entregábamos a Mamase. Después en la DECA el director me pidió que lo